La sala de espera de la clínica pediátrica era un espacio de silencios tensos y colores pálidos. El aire olía a antiséptico y a miedo contenido. Isabel, vestida con un traje de diseñador que parecía una armadura contra la vulnerabilidad del lugar, observaba a su hijo Mateo. El niño, pálido y frágil, se aferraba a un juguete electrónico que emitía luces y sonidos discretos, un destello de tecnología costosa en medio de la esterilidad. A unos metros, sentado en una silla de plástico desgastada, estaba Leo. Sus zapatos estaban rotos, y su suéter era demasiado grande, pero sus ojos absorbían cada detalle de la habitación con una curiosidad quieta. No miraba a nadie directamente, pero lo veía todo. La ansiedad en las manos de los padres, el reloj en la pared que avanzaba con una lentitud cruel, y el abismo invisible que los separaba de la mujer elegante y su hijo. La distancia entre ellos no era de metros, sino de mundos enteros. Mateo, aburrido del juguete, lo dejó en el asiento vacío a su lado y caminó hacia la ventana para ver los autos pasar. El robot de última generación quedó abandonado, su luz parpadeando como un faro solitario. Leo, que lo había estado observando de reojo, sintió un tirón de fascinación. Se levantó lentamente como si temiera hacer ruido, y se acercó al asiento. No extendió la mano para tocarlo, solo se inclinó para admirar de cerca su complejo diseño, su propio reflejo distorsionado en la superficie cromada del juguete. Era un acto de pura admiración, silencioso e inocente. Pero la mirada de Isabel, afilada como un cristal roto, lo interceptó. Para ella la proximidad de la pobreza a la propiedad era una amenaza inherente, una ecuación simple de necesidad y oportunidad. Su mandíbula se tensó, y una sombra de desconfianza endureció sus facciones. ¿Te has sentido alguna vez juzgado por las apariencias? Comparte tu historia, y únete a la conversación sobre cómo la empatía puede cambiar nuestra perspectiva. Con un movimiento sutil, Isabel se inclinó hacia otra madre sentada a su lado, una mujer con un bolso de marca y la misma expresión de privilegio preocupado. Su voz fue un susurro, pero en el silencio opresivo de la sala, cada sílaba resonó con la claridad de una sentencia. «Cuidado con tus cosas», murmuró, sin apartar la vista del niño. «Ese niño es un ladroncito». Las palabras, cargadas de un prejuicio casual y venenoso, flotaron en el aire y aterrizaron sobre Leo. Él no giró la cabeza, pero un temblor casi imperceptible recorrió sus hombros. Se enderezó de golpe, retrocediendo del juguete como si quemara, y volvió a su silla. Se encogió sobre sí mismo, tratando de ocupar el menor espacio posible, de volverse invisible. La otra madre, alarmada por la advertencia, movió instintivamente su bolso para colocarlo sobre su regazo, sellando el juicio de Isabel con un gesto de complicidad silenciosa. El ambiente en la sala se volvió más denso, cargado con la injusticia no expresada. Leo mantenía la vista fija en sus manos, ahora entrelazadas sobre su regazo. La curiosidad en sus ojos se había extinguido, reemplazada por una opacidad resignada. Era una humillación silenciosa, sin testigos que lo defendieran, una herida infligida con la crueldad de la indiferencia. Isabel, sintiéndose victoriosa en su papel de protectora, le dedicó una última mirada de desdén antes de volver su atención a Mateo, ajena al daño que acababa de causar. Mientras el mundo a su alrededor seguía su ritmo de ansiedades médicas, Leo vio una hoja de papel arrancada de una revista en el suelo. Con movimientos lentos y precisos, la recogió. Sus dedos, pequeños y ágiles, comenzaron a doblar el papel con una concentración absorta, transformando la basura de otro en algo nuevo, en un acto silencioso de creación que nadie, especialmente Isabel, se molestó en notar. Los dedos de Leo se movían con una economía de movimiento que contradecía su edad. Cada pliegue en la hoja de revista era deliberado, preciso, transformando una imagen impresa de un reloj de lujo en una forma nueva y desconocida. El papel, antes basura, adquiría una estructura bajo la presión de sus yemas. Isabel lo observaba desde la distancia, su desdén solidificándose. Para ella, esa actividad era la quinta esencia de la pobreza. Una forma inútil de pasar el tiempo, una distracción sin propósito ni valor tangible.
No veía arte ni concentración, solo la ociosidad de alguien que no tenía nada mejor que hacer. Su juicio se sentía justificado, una confirmación silenciosa de que ese niño pertenecía a un mundo de carencias, donde incluso el entretenimiento se fabricaba con desechos. Se acomodó en su asiento, sintiéndose aún más segura en su fortaleza de estatus y riqueza, completamente ajena a la dignidad que se estaba doblando en papel frente a ella. El objeto en las manos de Leo comenzaba a revelar una simetría insospechada. Ya no era una simple hoja arrugada, era una promesa de algo más. Las líneas nítidas y los ángulos agudos se unían en una geometría compleja, un pequeño milagro de ingeniería de papel que nacía en el regazo de un niño con zapatos rotos. Este no era un acto de aburrimiento, sino de creación silenciosa, una respuesta a la herida invisible que las palabras de Isabel le habían infligado. En lugar de encogerse por completo, Leo estaba construyendo algo, imponiendo un orden personal en un fragmento del caos del mundo. La otra madre, cómplice del susurro de Isabel, lanzaba miradas furtivas, una mezcla de curiosidad y culpa comenzando a agitarse bajo su superficie de indiferencia. El niño no estaba simplemente doblando papel, estaba manifestando una calma y una habilidad que no encajaban en la etiqueta de ladroncito que se le había impuesto. Mateo, cansado de la vista monótona de los autos, se dio la vuelta. Su mirada, libre de los filtros del prejuicio adulto, se sintió inmediatamente atraída por la actividad de Leo. El robot caro yacía olvidado mientras él se acercaba, sus pasos suaves y vacilantes. Se detuvo a una distancia respetuosa, observando las manos de Leo con una fascinación pura. ¿Qué haces?, preguntó, su voz apenas un susurro que, sin embargo, rompió la tensión de la sala como una piedra en un estanque. La pregunta era un puente, una conexión inocente entre dos mundos que se suponía debían permanecer separados. Al escuchar la voz de su hijo, Isabel se irguió. Su instinto protector, teñido de desconfianza, se activó como una alarma silenciosa. Se preparó para intervenir, para rescatar a su hijo de una interacción que consideraba, en el mejor de los casos, una pérdida de tiempo, y en el peor, un peligro. Leo levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Mateo. La sombra de la humillación había desaparecido de su mirada, reemplazada por una concentración serena. No pronunció palabra. En su lugar, giró sus manos lentamente para mostrarle a Mateo la forma que emergía del papel. Era un pájaro, sus alas aún plegadas contra su cuerpo, esperando el toque final para liberarse. El gesto fue una invitación, una comunicación sin necesidad de explicaciones que Mateo entendió al instante. Isabel, observando la escena, sintió una punzada de irritación. Interpretó la acción de Leo no como un acto de compartir, sino como una estrategia, una forma astuta de ganarse la confianza de su hijo. Para ella, la inocencia era una debilidad, y ese niño, en su mente, la estaba explotando para acercarse a su objetivo. Su prejuicio era una lente que distorsionaba cada gesto de bondad en una posible amenaza. Con una resolución fría, Isabel se puso de pie. El sonido de sus tacones contra el suelo pulido fue agudo y autoritario, un anuncio de su intervención. Se acercó a los dos niños, su sombra cayendo sobre ellos. «Mateo, cariño, ven aquí. No molestes al niño», dijo, su voz cubierta por un barniz de dulzura, que apenas ocultaba la orden implícita. La elección de la palabra molestar fue deliberada, diseñada para invalidar la conexión que se estaba formando, y para enmarcar a Leo como una interrupción, alguien que debía ser dejado en paz en su propio mundo inferior. Extendió una mano perfectamente cuidada hacia su hijo, esperando que él obedeciera como siempre lo hacía, rompiendo el contacto visual con Leo y regresando a la seguridad de su lado. Era un movimiento para restablecer el control y reafirmar las fronteras que ella misma había dibujado en esa sala de espera. Pero Mateo no se movió. Por primera vez, una voluntad propia se interpuso entre él y la directiva de su madre. Sacudió la cabeza ligeramente, sus ojos aún fijos en la creación de papel. «No lo estoy molestando, mamá. Mira», insistió, su voz llena de una maravilla genuina que Isabel parecía incapaz de comprender. «Está siendo un pájaro». Esta pequeña resistencia,
Este simple acto de contradicción fue una fisura en el universo perfectamente controlado de Isabel. Su autoridad, que siempre había sido absoluta con su hijo, acababa de ser cuestionada. La fuente del desafío no era el niño pobre, sino la admiración que éste había despertado en su propio hijo. La tensión ya no era un susurro entre adultos, se había convertido en un triángulo visible, con Mateo en el centro, atraído por una forma de riqueza que su madre no reconocía. Con un último y delicado pliegue, Leo terminó su obra, pellizcó suavemente la base del pájaro y sus alas se abrieron, extendiéndose con una gracia frágil. La figura de papel, nacida de un anuncio desechado, ahora descansaba en la palma de su mano, perfectamente equilibrada y llena de una vida silenciosa. Leo sopló suavemente sobre ella, y el pájaro se inclinó hacia adelante como si estuviera a punto de alzar el vuelo. El efecto fue hipnótico. Mateo soltó una pequeña exclamación de deleite, completamente cautivado. Por un segundo, la sala entera pareció contener la respiración. Incluso Isabel se quedó paralizada, sorprendida por la inesperada belleza del gesto. En ese instante, la habilidad y la sensibilidad de Leo se manifestaron como una verdad innegable, un pequeño acto de magia que desafiaba el entorno estéril y el juicio venenoso que lo rodeaba. Era su primera y silenciosa victoria. ¿Crees que el talento puede florecer en cualquier circunstancia? Únete a nuestra comunidad y comparte historias de resiliencia. La sorpresa de Isabel se disolvió rápidamente, reemplazada por una racionalización defensiva. Vio el pájaro de papel no como una obra de arte, sino como una artimaña, un truco barato para impresionar a un niño impresionable. Es muy bonito, pero es solo papel, Mateo. En casa tienes juguetes que hacen mucho más que eso, dijo, su tono condescendiente mientras intentaba activamente devaluar la creación de Leo. Su lógica era simple, el valor se medía en costo y tecnología, no en ingenio o sentimiento. Al minimizar el pájaro, intentaba reafirmar su propio sistema de valores, y recordarle a su hijo dónde residía la verdadera calidad. Era una defensa desesperada contra una verdad incómoda. Que la alegría de su hijo, en ese momento, no provenía de algo que ella hubiera comprado, sino de un regalo que no costaba nada. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, una voz monótona desde el altavoz llamó el nombre de otro paciente. La interrupción rompió el hechizo. Isabel aprovechó la distracción para tomar a Mateo de la mano con más firmeza y guiarlo de vuelta a su asiento, creando una distancia física deliberada entre él y Leo. Se sentó, alisando la tela de su falda con un gesto que denotaba una victoria reñida. Creía haber neutralizado la amenaza, haber restaurado el orden natural de las cosas. Lanzó una última mirada a Leo, esperando ver la derrota en su rostro, pero el niño simplemente había vuelto a su silla, el pájaro de papel ahora descansando en su regazo, una presencia silenciosa y digna. Isabel se sintió aliviada, convencida de haber manejado la situación con la firmeza necesaria, sin darse cuenta de que la batalla real apenas comenzaba. Leo no parecía ni triste ni resentido, sostenía el pájaro de papel con un cuidado que normalmente se reserva para objetos de gran valor, no lo guardó ni lo escondió. Permaneció allí, a la vista, un símbolo silencioso de su mundo interior, un mundo que Isabel había intentado, y no había podido pisotear. Su compostura era su verdadera fuerza. No había respondido a la humillación con palabras o lágrimas, sino con un acto de creación pacífica. Esta resistencia pasiva era más desconcertante para el sistema de poder de Isabel que cualquier confrontación directa. La semilla del conflicto se había sembrado. La visión del mundo de Isabel, basada en el estatus y la posesión, había sido desafiada por la simple belleza de un trozo de papel doblado. La curiosidad del público ahora estaba firmemente anclada en Leo, esperando ver cómo florecería esa semilla. La escena se congeló en un silencio cargado. Isabel intentó reavivar el interés de Mateo por el robot electrónico, presionando botones para que emitiera luces y sonidos. Pero la atención de su hijo estaba dividida. Sus ojos seguían volviendo a Leo, al otro lado de la sala, y al pequeño pájaro blanco que descansaba en sus manos. El juguete tecnológico, que minutos antes era el centro de su universo,
ahora parecía torpe y sin alma en comparación con la frágil elegancia de la figura de papel. El centro emocional de la sala se había desplazado sutilmente. Isabel, aún creyendo tener el control total, no percibió que había perdido una batalla crucial por la atención y la admiración de su hijo. El poder, sin que ella lo supiera, había comenzado a cambiar de manos, dejando al público en un suspense silencioso, anticipando la inevitable colisión de estos dos mundos. La frustración de Isabel hervía a fuego lento, una corriente subterránea de irritación que endurecía los músculos de su cuello. Cada vez que Mateo desviaba la mirada del brillante robot para buscar con los ojos al niño del suéter gastado, Isabel sentía una punzada de fracaso. Era una afrenta personal, una negación de todo lo que ella representaba y podía ofrecer. El pájaro de papel, ese objeto insignificante hecho de basura, se había convertido en un rival silencioso, un símbolo de una conexión que ella no podía controlar ni comprar. En su mente, la fascinación de su hijo no era inocente. Era una vulnerabilidad que el otro niño estaba explotando. Decidió que la ambigüedad ya no era una opción. Necesitaba una prueba, una demostración pública de la verdadera naturaleza de Leo, para erradicar su influencia de una vez por todas, y restaurar el orden lógico de su mundo, donde el valor era tangible, costoso y exclusivo. Con una gracia calculada, se levantó de su asiento bajo el pretexto de estirar las piernas. Al pasar junto a la silla donde yacía el robot, su bolso de diseñador se balanceó con un movimiento casi imperceptible pero deliberado. La esquina del bolso golpeó el juguete, que se deslizó del asiento y patinó por el suelo pulido, deteniéndose justo debajo de la fila de sillas donde Leo estaba sentado, oculto a la vista de la mayoría, pero peligrosamente cerca de él. Nadie pareció notar el acto, excepto el narrador silencioso que observaba la coreografía de su prejuicio. Isabel regresó a su lugar sin mirar atrás, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. Había colocado la trampa con la precisión de un estratega. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar el momento adecuado para cerrarla. Segura de que la necesidad inherente del niño lo llevaría directamente hacia el cebo que ella había dispuesto para él. Pasaron varios minutos de silencio denso. Mateo, finalmente aburrido, tiró de la manga de su madre. ¿Y mi robot? La pregunta fue la señal que Isabel esperaba. Fingió sorpresa, mirando el asiento vacío a su lado con una expresión de creciente alarma. Pero... estaba aquí mismo, cariño. ¿Estás seguro de que no lo moviste? Su voz, cargada de una preocupación teatral, se elevó lo suficiente como para atraer la atención de las otras personas en la sala. Empezó a buscar debajo de su silla, luego miró a su alrededor con un aire de desesperación controlada. Sus ojos se detuvieron, fríos y acusadores, en dirección a Leo. No lo señaló directamente, pero su mirada trazó una línea invisible desde el asiento vacío hasta el niño encogido en su rincón, invitando a todos los presentes a seguir esa misma lógica venenosa, y llegar a la única conclusión que ella consideraba posible. Finalmente, se puso de pie y caminó directamente hacia Leo. Su sombra lo cubrió por completo. Se detuvo frente a él, una estatua de poder y desdén. «El juguete de mi hijo ha desaparecido», declaró, su voz cortante, desprovista de cualquier calidez. No era una pregunta, sino una acusación formal. «Sé que lo tienes. Dámelo ahora mismo». Cada palabra fue un golpe, diseñado para humillar y aplastar. El susurro anterior se había transformado en una proclamación pública. El aire en la sala de espera se cristalizó. Las conversaciones se detuvieron. Las revistas dejaron de ser hojeadas. Todos los ojos se clavaron en el niño, que ahora era el centro de un juicio sumario, sentenciado por la autoridad inquebrantable de una mujer que nunca había conocido la duda, y mucho menos la equivocación. La injusticia ya no era una sospecha sino un espectáculo. Leo levantó la cabeza lentamente, sus ojos abiertos de par en par, por la incredulidad y el dolor. El color había desaparecido de su rostro. Negó con la cabeza, un movimiento pequeño y desesperado. «Yo no lo tomé», susurró, su voz apenas un hilo de sonido, frágil y casi inaudible en la tensión sofocante. Instintivamente, apretó con más fuerza el pájaro de papel que aún sostenía en su mano, como si esa pequeña creación fuera su única defensa.
su único testigo de carácter en un mundo que lo había condenado sin pruebas. La otra madre, la cómplice del primer susurro, ahora miraba fijamente sus propias manos, incapaz de enfrentar la crueldad que había ayudado a desatar. El silencio de los demás padres era una forma de consentimiento, un muro de indiferencia que aislaba a Leo en su humillación, dejándolo completamente solo para enfrentar la furia de su acusadora. Satisfecha con el efecto de su confrontación, pero enfurecida por la negativa del niño, Isabel decidió llevar su ataque al siguiente nivel. Se dio la vuelta con un giro brusco y marchó hacia el mostrador de la recepción, sus tacones resonando como martillazos en el linóleo. «Disculpe», dijo a la enfermera, su voz alta y clara, asegurándose de que todos pudieran oírla. «Ese niño de allí acaba de robar un juguete muy caro de mi hijo. Me niego a permitir este tipo de comportamiento en un lugar como este. Exijo que llamen a seguridad inmediatamente». Al invocar una autoridad superior, transformó su prejuicio personal en un asunto institucional. Ya no era su palabra contra la de un niño. Era el orden del establecimiento contra un delincuente. Se cruzó de brazos, asumiendo una postura de rectitud inquebrantable, convencida de que estaba protegiendo a su hijo y defendiendo un principio moral. Había alcanzado la cima de su arrogancia. Pocos instantes después, un guardia de seguridad, un hombre corpulento cuyo uniforme parecía demasiado apretado, apareció en la entrada de la sala. Su presencia cambió la atmósfera de incómoda a ominosa. Se acercó al mostrador, donde Isabel le señaló a Leo con un gesto sutil de la cabeza. El guardia asintió y comenzó a caminar lentamente hacia el niño. Cada paso resonaba en el silencio absoluto. Leo no se movió. Se quedó paralizado en su silla, observando cómo la figura de autoridad se acercaba, su sombra creciendo hasta engullirlo por completo. Isabel observaba la escena desde la distancia, con una expresión de sombría satisfacción. En su mente, la justicia estaba siendo servida, el mundo volvía a tener sentido. El acto terminaba con la imagen del niño, pequeño e indefenso, mirando hacia arriba al hombre que representaba el poder del sistema, mientras el pájaro de papel temblaba en su mano. El guardia de seguridad se detuvo frente a Leo, su corpulenta figura proyectando una sombra que parecía solidificar el aire. No era un hombre de gestos agresivos. Su rostro mostraba el cansancio de quien ha visto demasiados pequeños dramas humanos. Su mirada no era acusadora, sino evaluadora. Un escrutinio profesional que pesaba más que cualquier grito. Se agachó lentamente, apoyando una mano en su rodilla, un movimiento diseñado para reducir la intimidación de su tamaño, pero que de alguna manera solo la acentuaba. El silencio en la sala era tan profundo que el zumbido de las luces fluorescentes parecía un rugido. Todos los ojos estaban fijos en esta confrontación desigual, un gigante uniformado y un niño que apenas llenaba su silla. La tensión era un nudo que se apretaba en la garganta de cada espectador silencioso, esperando el veredicto que ya parecía escrito por la riqueza y la furia. «Hola, campeón», comenzó el guardia, su voz grave pero inesperadamente suave. «¿Qué tienes ahí?» No señaló el espacio vacío donde supuestamente estaba el robot, sino que su mirada se posó en el pájaro de papel que Leo apretaba en su mano. La pregunta desvió el foco de la acusación, introduciendo una variable que Isabel no había anticipado. Leo, sorprendido, relajó un poco su agarre y abrió la mano, revelando la frágil creación de origami. No dijo nada, simplemente ofreció la visión del pájaro como su única credencial. El guardia lo miró por un segundo, y en sus ojos apareció un destello de algo que no era sospecha, sino quizás reconocimiento, una comprensión silenciosa de que la historia que le habían contado podría tener más pliegues de los que se veían a simple vista. Era la primera fisura en la narrativa de Isabel, una pequeña pausa en la ejecución de su sentencia. «La señora dice que falta un juguete», continuó el guardia, volviendo al guión establecido, pero su tono había cambiado. Ahora era menos una declaración y más una pregunta que flotaba en el aire. «¿Un robot? ¿Lo has visto por aquí?» Leo negó con la cabeza, sus ojos fijos en el rostro del hombre. La pureza de su negación era tan directa, tan desprovista de artificio, que sembró una duda palpable en el ambiente. Isabel, sintiendo que el control se le escapaba, dio un paso adelante,
lista para intervenir y reafirmar su autoridad. «Por supuesto que lo tiene. Revísenlo», exclamó, su voz afilada por la impaciencia. Pero antes de que el guardia pudiera responder, antes de que el drama del robo pudiera continuar, un sonido diferente rompió la tensión. Uno mucho más urgente y real. El sollozo ahogado de Mateo. El llanto de Mateo no era un capricho. Comenzó como un gemido bajo y tembloroso, y rápidamente escaló a un llanto de pánico puro. Sus pequeñas manos se aferraron a la falda de su madre, su rostro se contrajo en una máscara de terror. No miraba a Leo ni al guardia. Sus ojos estaban fijos en la puerta del consultorio, el lugar que representaba dolor, agujas y miedo. El drama fabricado por Isabel sobre un juguete perdido se desvaneció instantáneamente, reemplazado por una crisis genuina y desgarradora. La sala de espera, antes un tribunal, se convirtió de nuevo en lo que era, un lugar de ansiedad y vulnerabilidad. La atención de todos se desvió del ladrón al niño enfermo, y la injusticia de la situación se reconfiguró por completo. El verdadero sufrimiento en esa habitación no era por un objeto perdido, sino por el miedo a lo desconocido. Isabel fue tomada por sorpresa. Su enfoque estaba tan centrado en ganar su batalla contra Leo, que había olvidado la razón por la que estaban allí. Se arrodilló junto a su hijo, su armadura de arrogancia agrietándose para revelar a una madre asustada. «Ya, mi amor, tranquilo. Es solo un chequeo rápido», susurró, intentando mecerlo. Pero sus palabras eran huecas, sus caricias tensas. No lograban penetrar la burbuja de terror de Mateo. «No quiero, no quiero», gritaba él, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. La impotencia se apoderó de Isabel. Podía comandar juntas directivas, intimidar a extraños y comprar cualquier cosa que deseara, pero no podía calmar el miedo más profundo de su propio hijo. Su poder, tan absoluto momentos antes, se reveló completamente inútil frente a una necesidad emocional real. Desesperada, recurrió a las únicas herramientas que conocía. «Mateo, si dejas de llorar te compraré otro robot. 2 robots. Los que tú quieras», prometió, su voz teñida de una urgencia que rayaba en la súplica. Pero su oferta fue como echar gasolina al fuego. Para Mateo, la mención del juguete solo intensificó su ansiedad, recordándole el conflicto que había presenciado. Su llanto se hizo más fuerte, más agudo, un lamento que llenaba cada rincón de la sala y del corazón avergonzado de su madre. La otra madre, la que había sido cómplice del susurro inicial, ahora miraba a Isabel con una expresión de compasión, reconociendo un fracaso que trascendía las clases sociales. El fracaso de una madre para conectar con el dolor de su hijo. Era la humillación más profunda para Isabel, una derrota pública en el único campo que realmente importaba. Mientras Isabel luchaba y fracasaba, Leo observaba la escena desde su silla. Su propio miedo, su propia humillación, parecieron disolverse ante la visión del sufrimiento de Mateo. En sus ojos no había rastro de rencor ni de satisfacción por la caída de su acusadora. Solo había una empatía pura y abrumadora. Vio a un niño que tenía miedo, igual que él lo había tenido tantas veces en su vida. Sin pensarlo, sin calcular las consecuencias, se deslizó de su silla. Sus movimientos eran silenciosos, casi fantasmales. No caminó con la cabeza gacha, sino con una extraña determinación, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando. El guardia de seguridad, confundido por el giro de los acontecimientos, simplemente se hizo a un lado, observando con una curiosidad profesional cómo se desarrollaba este nuevo acto. Leo se acercó al dúo de madre e hijo. No se dirigió a Isabel. Su atención estaba completamente centrada en Mateo. Se arrodilló a una distancia respetuosa, al mismo nivel que el niño que lloraba, entrando en su mundo de dolor sin pedir permiso pero sin invadirlo. No dijo una palabra. Simplemente extendió la mano, la palma hacia arriba, ofreciendo el pequeño pájaro de papel. El gesto era tan simple, tan desarmado, que cortó el aire tenso como una pluma. Era una ofrenda de paz, un regalo sin precio y sin condiciones, proveniente de la persona que acababa de ser acusada de robar. La contradicción era tan poderosa, que silenció por completo los últimos sollozos de Mateo, que se detuvo, con la respiración entrecortada,
para mirar al niño que le ofrecía su único tesoro. Isabel lo vio acercarse, y su primer instinto fue de furia. «¿Qué crees que haces? Aléjate de mi hijo», sisió, su voz baja y amenazante, pero su amenaza carecía de convicción. Estaba demasiado agotada por la crisis de Mateo como para ejecutarla. Observó, paralizada, cómo su hijo, que había rechazado todas sus promesas y consuelos, ahora fijaba su atención en el ladroncito. Vio cómo los ojos de Mateo, todavía húmedos de lágrimas, se enfocaban en el pájaro de papel con una intensidad que la dejó sin aliento. Por primera vez, esa mañana, algo había logrado atravesar el velo de pánico de su hijo, y no había sido ella, ni su dinero, ni su poder. Había sido el gesto silencioso de un niño pobre, al que había despreciado y humillado públicamente. La estructura de su realidad comenzó a temblar. «Es para ti», susurró Leo, su voz tan suave que apenas se oyó. «No tiene miedo de volar». Y luego, con una delicadeza que contradecía sus manos pequeñas y sus ropas gastadas, le contó una historia en apenas una frase. Aprendió que para volar alto, a veces primero tienes que sentir que caes. Pero sus alas son más fuertes de lo que parecen. La sabiduría en esas palabras, tan simple y tan profunda, era una flecha directa al corazón de la situación. No era solo una historia para un niño. Era una metáfora para todos en esa sala. Era una lección sobre la resiliencia, sobre la fuerza interior que no se ve, sobre el valor que emerge precisamente de la vulnerabilidad. La voz de Leo era un bálsamo, una melodía tranquila en medio del caos emocional que Isabel había creado. Mateo extendió una mano temblorosa, y con la punta de los dedos, tocó una de las alas de papel. La textura, la forma, la historia susurrada que la acompañaba, todo ello pareció anclarlo, traerlo de vuelta del abismo de su miedo. Tomó el pájaro de la mano de Leo, y lo sostuvo como si fuera el objeto más precioso del mundo. Sus sollozos cesaron por completo, reemplazados por una respiración profunda y calmada. Aferró el pájaro contra su pecho, un pequeño talismán de papel, contra los monstruos invisibles del hospital. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de tensión y juicio, sino de asombro. La sala entera había sido testigo de un pequeño milagro, una sanación que no provino de la medicina ni del dinero, sino de un acto de pura y desinteresada bondad. El guardia de seguridad se enderezó lentamente, su expresión ahora completamente transformada. La sospecha había sido reemplazada por un respeto silencioso. Miró a Isabel, y su mirada ya no era neutral, contenía una pregunta tácita, un juicio mudo que era 1000 veces más condenatorio que cualquier palabra. ¿Era este el niño que había que revisar? ¿Era esta la amenaza de la que había que protegerse? Sin decir nada, el guardia dio media vuelta y caminó de regreso a su puesto, abandonando la escena. Su retirada fue un veredicto. La acusación había sido desestimada, no por falta de pruebas, sino por una abrumadora evidencia de lo contrario. El poder de Isabel se había desintegrado. Se quedó sola en el centro de la sala, su victoria convertida en cenizas. Isabel permaneció arrodillada en el suelo, pero ya no era una postura de consuelo hacia su hijo, era la postura de la derrota. Miró a Leo, que ahora se levantaba para volver a su silla, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Y en esa mirada, por primera vez, no vio a un ladroncito, vio a un niño con una dignidad y una riqueza que ella no podía comprender, y mucho menos poseer. Vio la calma en sus ojos, la generosidad en su gesto, la sabiduría en sus palabras. Vio todo lo que a ella le faltaba, todo lo que su dinero no podía comprar, y todo lo que le había fallado en enseñarle a su propio hijo. La vergüenza la inundó, una ola caliente y sofocante que le subió por el cuello y le quemó la cara. La otra madre, la que había recibido el susurro venenoso, ahora miraba a Isabel con una mezcla de lástima y reproche. El juicio se había invertido por completo. Isabel, la jueza, era ahora la acusada en el tribunal de la decencia humana. Las miradas de los otros padres ya no eran de curiosidad, sino de desaprobación silenciosa. Ella, que siempre había sido el centro de la admiración y la envidia, era ahora objeto de compasión en el mejor de los casos, y de desdén en el peor. Se sintió expuesta, desnuda bajo las luces fluorescentes,
Su costoso traje de diseñador de repente una armadura inútil contra la verdad de su propia pobreza espiritual. El equilibrio de poder no solo había cambiado, se había hecho añicos. ¿Alguna vez un acto de bondad inesperado te ha hecho cuestionar tus propias creencias? Comparte tu experiencia. Mateo, ahora completamente tranquilo, le mostró el pájaro de papel a su madre. «Mira, mamá, ¿puede volar?», dijo, su voz clara y llena de una nueva confianza. La inocencia de su comentario fue el golpe de gracia. El pájaro, ese símbolo de la pobreza y la insignificancia para Isabel, era ahora el emblema de la seguridad y el coraje de su hijo. El objeto que ella había despreciado se había convertido en la herramienta de sanación que ella no había podido proporcionar. La ironía era tan cruel, tan perfecta, que a Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas. Eran lágrimas de frustración, de vergüenza, y de una confusión tan profunda que sentía que el suelo se abría bajo sus pies. En ese momento, una enfermera abrió la puerta del consultorio. «Mateo, es tu turno», dijo con una sonrisa amable, ajena al drama que acababa de concluir. Isabel se puso de pie mecánicamente, sus movimientos rígidos y torpes. Tomó la mano de su hijo, pero el contacto se sintió diferente. Ya no era ella la que lo guiaba con autoridad, era él quien, aferrado a su pájaro de papel con la otra mano, parecía guiarla a ella, sacándola de los escombros de su propio juicio. Mateo caminó hacia la puerta sin dudar, su miedo aparentemente olvidado, reemplazado por la fuerza silenciosa que le había transmitido un extraño. Isabel lo siguió, sintiéndose como una extraña en la vida de su propio hijo. Justo antes de cruzar el umbral, Mateo se detuvo y se giró. Sus ojos buscaron a Leo al otro lado de la sala. No dijo nada. Simplemente levantó la mano que sostenía el pájaro de papel, en un pequeño gesto de agradecimiento y despedida. Leo, desde su silla, le devolvió el gesto con una leve inclinación de cabeza, una sonrisa casi imperceptible dibujándose en sus labios. Fue una comunicación silenciosa entre dos niños, un pacto de entendimiento que excluía por completo al mundo de los adultos, especialmente a Isabel. Ese simple intercambio fue la confirmación final de que el verdadero poder, la verdadera conexión en esa habitación se había forjado lejos de ella. A pesar de ella. Isabel observó el intercambio, y algo dentro de ella se rompió definitivamente. La imagen de esos dos niños, uno rico y otro pobre, conectados por un simple trozo de papel doblado, se grabó en su mente. Era una imagen que desafiaba todo su sistema de valores, todas las reglas con las que había navegado por el mundo. La certeza que siempre la había definido se había evaporado, dejándole en un vacío de duda y autodesprecio. Siguió a su hijo hacia el consultorio, pero su mente se quedó atrás, en la sala de espera, tratando de dar sentido al momento en que un niño sin nada le había dado a su hijo todo lo que necesitaba, y a ella una lección que nunca podría olvidar. La puerta del consultorio se cerró detrás de ellos, dejando la sala de espera en un silencio reflexivo. El drama había terminado, pero sus repercusiones flotaban en el aire. La tensión se había disipado, reemplazada por una sensación de asombro y una profunda melancolía. Leo permaneció en su silla, ahora solo, sin el pájaro que había creado. No parecía haber perdido nada, al contrario, había una quietud en él, una integridad que llenaba el espacio a su alrededor. Había enfrentado la humillación no con ira, sino con gracia. Había respondido a la acusación no con defensa, sino con compasión. Y en ese acto silencioso, había ganado una victoria moral mucho más significativa que la posesión de cualquier juguete. De repente un ruido metálico y plástico rompió el silencio. Un conserje, barriendo debajo de la fila de sillas, empujó con su escoba el robot de alta tecnología que había iniciado todo el conflicto. El juguete se deslizó por el suelo, y se detuvo en el centro de la habitación, sus luces parpadeando débilmente, como un faro avergonzado. Allí estaba, la prueba del crimen que nunca ocurrió, revelada no por una investigación, sino por la casualidad. Nadie le prestó mucha atención. Después de lo que acababan de presenciar, el costoso objeto parecía vulgar, insignificante, un pedazo de plástico sin alma. Su valor se había evaporado, eclipsado por la memoria de un frágil pájaro de papel. El acto concluyó con esta imagen resonante:
el robot olvidado en medio del suelo, un monumento a un juicio equivocado, y Leo, sentado en silencio en su rincón, observando el mundo con ojos que veían mucho más allá de las apariencias. El público se quedó con una sensación de alivio y una creciente anticipación. La verdad había comenzado a emerger, no a través de una confesión o una confrontación, sino a través de un acto de humanidad que había redefinido el significado del valor. La balanza se había inclinado irrevocablemente. Ahora, la pregunta ya no era si Leo era inocente, sino cómo Isabel enfrentaría la verdad de su propia culpabilidad. La verdadera revelación estaba por llegar. La forma en que respondemos al error define quiénes somos. ¿Estás listo para ver cómo la compasión puede redimirnos? Continúa este viaje con nosotros. Ato 5. A revelação a inversao de poder, por objetivo dramático, forzar a Isabel a confrontar la prueba irrefutable de su error, invirtiendo completamente la dinámica de poder y provocando una catarsis de vergüenza en ella y de satisfacción moral en el público. Por cena, propostas. La sala de espera, momentos después de que Isabel y Mateo salieran del consultorio. El descubrimiento del robot y la confrontación silenciosa con la verdad. Emoção dominante. Catarsis. Por símbolo emocional emuso. El robot, como prueba de la mentira, y el pájaro de papel como prueba de la verdad. Por cliffhanger, o transisao para o próximo ato. Isabel arrodillada frente a Leo, despojada de su poder, dejando la pregunta abierta de cómo reparará el daño. La puerta del consultorio se abrió de nuevo, no con la eficiencia esperada, sino con la lentitud de una derrota. Isabel salió primero. Su postura rígida. Su rostro una máscara pálida de control resquebrajado. Detrás de ella venía Mateo, no llorando, sino extrañamente sereno, aferrando el pájaro de papel contra su pecho como un escudo sagrado. El procedimiento médico había sido pospuesto. La crisis de ansiedad de su hijo había sido un obstáculo que ni su insistencia ni su estatus pudieron superar. Al reingresar a la sala de espera, el ambiente no la recibió como a una figura de autoridad, sino como a una extraña. Los ojos de los otros padres, antes indiferentes o cómplices, ahora la observaban con una curiosidad silenciosa y penetrante. El silencio no era de respeto, sino de juicio. Ella, que había sido la fiscal, la jueza y la verdugo, ahora sentía el peso de un veredicto no pronunciado sobre sus hombros. Su mirada, casi por instinto, barrió la habitación en busca de Leo. Lo encontró exactamente donde lo había dejado, sentado en su silla de plástico, un pequeño islote de calma en el mar de su agitación interna. No la miraba. Tenía la vista perdida en algún punto de la pared, como si el drama que había protagonizado no le perteneciera. Fue en ese momento que el conserje, un hombre mayor con movimientos lentos y metódicos, pasó su escoba por debajo de la fila de asientos opuesta. Hubo un ruido sordo, un choque de plástico contra metal. El robot de alta tecnología, el supuesto objeto del robo, se deslizó desde la oscuridad y se detuvo en el centro del suelo pulido. Su luz roja parpadeó rítmicamente. Un corazón artificial latiendo en medio de la escena del crimen. La prueba de la inocencia de Leo, y de la calumnia de Isabel, quedó expuesta para que todos la vieran. El tiempo pareció detenerse. El zumbido de las luces fluorescentes se amplificó, llenando un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Cada persona en la sala vio el robot. Vieron a Isabel congelarse, su cuerpo volviéndose tan rígido como una estatua. Vieron cómo sus ojos se clavaban en el juguete, luego se desviaban hacia Leo, y de vuelta al juguete. La conexión era innegable, la secuencia de eventos se rebobinaba en la mente de todos, la acusación pública, la llamada a seguridad, la humillación de un niño inocente. El poder de Isabel, construido sobre una base de riqueza y arrogancia, se desmoronó en ese instante. La inversión fue total y brutal. Ya no era la mujer poderosa que defendía su propiedad, sino la mentirosa expuesta, la agresora cuya crueldad había quedado al descubierto por un simple golpe de escoba. La vergüenza era un veneno que se extendía por sus venas.
El parpadeo del robot era como un dedo acusador, un pulso rítmico que marcaba el compás de su humillación. Cada destello de luz roja iluminaba su rostro, revelando las finas grietas en su compostura. Sintió una oleada de calor subir por su cuello quemándole las mejillas. Quería gritar, desaparecer, rebobinar el tiempo, pero estaba anclada al suelo por el peso de las miradas ajenas. La otra madre, su primera cómplice, bajó la vista hacia su regazo, incapaz de sostenerle la mirada, distanciándose del naufragio moral que ella misma había ayudado a provocar. Isabel estaba completamente sola, desnuda en su error, su traje de diseñador, una armadura inútil contra la verdad. Por primera vez en su vida, comprendió la pobreza en su forma más devastadora. La pobreza del espíritu, la bancarrota del carácter. La catarsis del público era palpable, una ola de alivio y justicia que llenaba la sala. Mateo, ajeno a la compleja red de vergüenza y juicio de los adultos, soltó la mano de su madre, se acercó al robot con curiosidad infantil, se agachó, lo tocó con un dedo, como si estuviera evaluando un objeto extraño. Luego, levantó la otra mano, la que sostenía el pájaro de papel. Miró el juguete tecnológico, con sus luces y sonidos programados, y después miró la frágil creación de origami, imbuida de una historia y un alma. Tras un segundo de deliberación, su elección fue clara y devastadora para su madre. Dejó el robot en el suelo, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia Isabel, levantando el pájaro de papel, para que ella lo viera. «Este es mejor, mamá», dijo con una simplicidad aplastante. «Este sabe cómo volar». La validación final de la riqueza de Leo provino de la fuente más pura, sellando la derrota de Isabel. Esa declaración fue el golpe final. El mundo de Isabel, con sus valores cuidadosamente construidos en torno al costo y la exclusividad, se hizo añicos. Ignorando el robot, ignorando las miradas, ignorando todo excepto el torbellino de su propia vergüenza, dio un paso. Y luego otro. Sus movimientos eran lentos, pesados, como si caminara a través de un lodo espeso. Cruzó el espacio que la separaba de Leo, una distancia que antes había medido en estatus, y que ahora medía en culpa. Cada paso era una confesión, cada centímetro un acto de contrición. La sala entera contuvo la respiración, observando esta peregrinación silenciosa hacia el niño que ella había intentado destruir. Él la observó acercarse, su expresión ni asustada ni triunfante sino simplemente quieta, una calma que hacía que la agitación de ella fuera aún más pronunciada. Se detuvo frente a él. La mujer alta y poderosa ahora parecía pequeña, encogida por el peso de su propia mezquindad. Él tuvo que levantar la cabeza para mirarla, y en esa simple inversión de ángulos residía toda la historia de su caída. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por un nudo de remordimiento tan denso que no podía respirar. ¿Qué podía decir? ¿Lo siento? La palabra era demasiado pequeña, demasiado hueca para contener la magnitud de su ofensa. Cualquier disculpa sonaría a un intento de aliviar su propia culpa, no de sanar la herida que había infligido. El silencio se estiró, y en ese silencio, ella se dio cuenta de que las palabras eran la moneda de su mundo, pero en el mundo de Leo, las acciones eran lo único que importaba. Entonces, hizo lo impensable. Doblando sus rodillas, Isabel se arrodilló. El sonido de la tela cara de su pantalón rozando el suelo de linóleo fue el único ruido en la sala. Se arrodilló, hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los de él. Fue una rendición total, un desmantelamiento físico y simbólico de su arrogancia. Al bajar a su altura, reconoció su igualdad, su valor, su humanidad. Era un acto de humildad tan profundo, tan inesperado, que provocó un escalofrío colectivo en los testigos silenciosos. La mujer que había susurrado una acusación desde las alturas de su privilegio ahora suplicaba perdón desde el suelo, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Su cuerpo hablaba por ella, confesando su ceguera, su crueldad y su desesperada necesidad de redención. Sus ojos, que siempre habían sido duros y calculadores, se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una vergüenza pura y redentora. Una lágrima se deslizó por su mejilla, y cayó sobre su mano perfectamente cuidada.
Miró a Leo, y en su mirada había una súplica, una pregunta silenciosa. ¿Cómo pudiste ser tan bueno cuando yo fui tan cruel? No buscaba una absolución fácil, sino una comprensión. Quería entender la fuente de esa fuerza, de esa empatía que ella había confundido con debilidad. La revelación no era solo que él era inocente, sino que él poseía una forma de riqueza, que ella ni siquiera sabía que existía. El poder no solo se había invertido, se había redefinido ante sus propios ojos. Leo la observó arrodillada, sus ojos claros y profundos reflejando las lágrimas de ella. No había triunfo en su mirada, ni rastro de rencor. Solo había una comprensión tranquila, una sabiduría que parecía mucho mayor que sus años. No extendió una mano para consolarla, ni pronunció palabras de perdón. Simplemente la vio. La vio en su totalidad, su arrogancia, su miedo, su dolor y, ahora, su quebrantamiento. Su silencio no era una condena, sino un espacio. Un espacio para que ella habitara su vergüenza, para que la sintiera plenamente, como el primer y necesario paso hacia una posible sanación. Era el regalo más difícil y más compasivo que podía ofrecerle, la oportunidad de enfrentar la verdad de sí misma sin distracciones. La escena se congeló en esa imagen poderosa, la mujer rica arrodillada, despojada de todo su poder, y el niño pobre de pie en su dignidad, ofreciendo nada más que el testimonio silencioso de su carácter. El robot parpadeaba inútilmente en el centro de la sala, un artefacto obsoleto de un sistema de valores que acababa de ser demolido. La catarsis era completa. El público había sido testigo de la humillación, había descubierto el mérito invisible, y ahora presenciaba la prueba irrefutable de la verdad. La justicia moral había sido servida, no a través del castigo, sino a través de la revelación. La tensión se rompió, dejando en su lugar una humanidad cruda y temblorosa, y la pregunta suspendida en el aire: ¿qué hace una persona cuando se da cuenta de que todo en lo que creía estaba equivocado? Con la tela de su traje de diseñador arrugada sobre el linóleo frío, Isabel permaneció arrodillada, prisionera en el silencio que su propia arrogancia había creado. El mundo exterior se había desvanecido, solo existía el eco de las palabras de su hijo: «Este sabe cómo volar», y la mirada insondable del niño que tenía delante. Cada segundo que pasaba en esa postura de sumisión era un desmantelamiento de su identidad. La certeza, el control, el estatus, todo se disolvía en una marea de vergüenza tan abrumadora, que le resultaba difícil respirar. Ya no era la ejecutiva poderosa ni la madre protectora. Era simplemente una mujer rota, enfrentada a la evidencia irrefutable de su propia pobreza espiritual. Su caída no fue un estruendo sino una implosión silenciosa, observada por un jurado de extraños que ella misma había convocado. La redención, si es que era posible, comenzaba en ese suelo sucio, en la aceptación de su propia y miserable ceguera. Leo no retrocedió ni mostró incomodidad. Simplemente la observó, sus ojos serenos actuando no como espejos de su vergüenza, sino como ventanas a una calma que ella no podía comprender. En su quietud no había juicio ni triunfo, solo una presencia constante, una aceptación silenciosa de su quebrantamiento. Era como si él entendiera que ese momento de humillación no era un castigo, sino una medicina necesaria. Su empatía se manifestaba no en un gesto de consuelo, que habría sido fácil y prematuro, sino en su decisión de permanecer, de ser un testigo silencioso de su dolorosa transformación. Le concedió la dignidad de enfrentar su propio error sin interrupciones, un acto de generosidad que era infinitamente más profundo que el perdón verbal. En su silencio, Leo le ofreció el espacio para empezar a sanar la herida que ella misma se había infligido, no solo a él, sino a su propia alma. Finalmente, una palabra logró escapar de la garganta de Isabel, un sonido áspero, quebrado por las lágrimas no derramadas. «Gracias», susurró, la voz apenas audible, dirigida no solo al niño, sino al universo que acababa de reconfigurarse ante sus ojos. La palabra se sintió inadecuada, una moneda diminuta ofrecida para pagar una deuda incalculable. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Leo. «Me enseñaste», continuó, su voz temblando, «me enseñaste algo que mi dinero nunca pudo comprar.
No era una disculpa, pues ninguna disculpa sería suficiente. Era una confesión, un reconocimiento de su bancarrota moral, y un homenaje a la riqueza que él poseía. En esa frase, admitió su derrota en el único campo de batalla que realmente importaba, el del corazón humano. La tensión en la sala no se rompió, sino que se transformó en una humanidad frágil y compartida. Su mirada se desvió por un instante hacia Mateo, que observaba la escena con una curiosidad solemne, aún aferrado al pájaro de papel. Vio en su hijo, no la fragilidad que siempre había intentado proteger con muros de riqueza, sino una capacidad para reconocer el valor verdadero, una sabiduría que ella había intentado sofocar con juguetes caros. El pájaro de papel en su mano era un veredicto. Era la prueba de que el amor, la empatía y la conexión eran las únicas cosas que podían calmar sus miedos. Y ella, con toda su influencia y sus recursos, no había sabido ofrecerle ninguna de las tres. La redención que buscaba no era solo para limpiar su conciencia ante un extraño. Era para merecer, quizás por primera vez, el título de madre. Entendió que para reparar el daño hecho a Leo, primero debía reparar la desconexión con su propio hijo. Con un esfuerzo que pareció requerir toda su fuerza, Isabel se puso de pie. Su movimiento ya no era el de una mujer acostumbrada a dominar los espacios, sino el de alguien que se recupera de una larga enfermedad. Su espalda no estaba recta, sino ligeramente encorvada por el peso de su revelación. Sus manos, que antes se movían con gestos autoritarios, ahora colgaban a sus costados, inseguras. Miró a su alrededor, a los rostros de los otros padres, y no vio condena, sino un reflejo de su propia falibilidad. Por primera vez, se sintió parte de ellos, un ser humano vulnerable en una sala de espera, compartiendo el miedo universal por un hijo enfermo. Su arrogancia se había desprendido de ella como una piel vieja, dejándola expuesta, pero extrañamente más ligera, más real de lo que había sido en años. Sus ojos se posaron en el robot que yacía abandonado en el centro de la sala, su luz parpadeando como un recordatorio obsceno de su error. Lentamente, caminó hacia él, y se agachó para recogerlo. No lo hizo con la posesividad de antes, sino con el cuidado de quien maneja una evidencia en la escena de un crimen. Sostuvo el pesado juguete de plástico en sus manos, sintiendo su frialdad, su falta de vida. Era un objeto, nada más. Un símbolo de todo lo que estaba mal en su forma de ver el mundo. Miró a Mateo, que seguía con el pájaro de papel. Y luego miró a Leo. Sin decir una palabra, caminó hacia un cesto de basura en la esquina de la habitación, y, con un gesto deliberado y silencioso, dejó caer el robot dentro. El ruido sordo y hueco fue un punto final, el entierro de un sistema de valores fallido. Dándose la vuelta, enfrentó a la sala. Su voz cuando habló, era baja pero clara, desprovista de toda la artificialidad anterior. Me equivoqué, dijo, mirando a cada persona, pero sus palabras estaban dirigidas principalmente a Leo. Hice un juicio terrible y cruel, basado en nada más que mi propio miedo y mi ignorancia. Les pido disculpas a todos por el espectáculo, pero sobre todo, su mirada se fijó en el niño. Te pido perdón a ti. No hubo excusas, ni justificaciones. Fue una admisión de culpa pura y sin adornos, una asunción de responsabilidad tan completa que desarmó cualquier juicio residual en la habitación. Al admitir su error públicamente, no solo buscaba la absolución, sino que comenzaba a reconstruir su integridad desde los cimientos, demostrando que la verdadera fuerza no reside en nunca caer, sino en saber cómo levantarse. Luego, se acercó a Leo una vez más. La distancia entre ellos ya no era un abismo social, sino un espacio de frágil conexión. Impulsada por una necesidad que no entendía del todo, extendió los brazos, y lo rodeó en un abrazo. Fue un gesto torpe, rígido al principio, el abrazo de alguien que ha olvidado cómo ofrecer consuelo sin condiciones. Pero entonces, sintió la pequeñez de sus hombros, la calidez de su cuerpo, y algo en ella se suavizó. Apretó el abrazo, esta vez con una ternura genuina, enterrando su rostro por un instante en su cabello. Fue un acto de rendición, un reconocimiento de que este niño, a quien había despreciado, le había ofrecido una gracia que no merecía. El abrazo no duró más que unos segundos, pero en ese breve contacto, las barreras se disolvieron por completo. Cuando Isabel se apartó,
Mateo dio un paso adelante. Ya no se escondía detrás de su madre. Con una confianza que no había tenido antes, extendió su mano libre y tocó suavemente el brazo de Leo. «Gracias por el pájaro», dijo, su voz infantil clara y sincera. Los dos niños se miraron, y en esa mirada compartida se forjó un pacto de amistad que trascendía las ropas gastadas y los trajes de diseñador. Isabel observó la escena con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Eran lágrimas no de vergüenza sino de una gratitud abrumadora. Su hijo, que había comenzado el día temeroso y aislado, ahora estaba conectando, aprendiendo la lección más importante de todas, no de ella, sino a través de su error. La redención de Isabel no era solo suya, se estaba manifestando en la sanación y la apertura de su propio hijo. La atmósfera en la sala de espera había cambiado por completo, la tensión y el juicio se habían disipado, reemplazados por una quietud respetuosa. Los otros padres ya no miraban a Isabel con reproche, ni a Leo con lástima. Los miraban a los tres, Isabel, Mateo y Leo, como una unidad extraña y recién formada, un testimonio del poder de la vulnerabilidad. La mujer que había sido cómplice del susurro inicial sonrió levemente, una sonrisa de alivio, y quizás de admiración. La injusticia había sido presenciada, pero también lo había sido la reparación. El drama se había convertido en una lección silenciosa para todos los presentes. Un recordatorio de que debajo de las capas de estatus y apariencia, todos compartían la misma humanidad frágil, la misma capacidad para herir, y lo que es más importante, para sanar. Isabel se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto poco elegante que la humanizó aún más. Miró a Leo, viéndolo de verdad por primera vez, no como un símbolo o una lección, sino como una persona. Vio la inteligencia en sus ojos, la fuerza en su calma, la bondad en su sonrisa incipiente. Se dio cuenta de que no sabía nada de él, ni siquiera lo más básico. Se arrodilló de nuevo, esta vez no por vergüenza, sino para hablarle de igual a igual, con un respeto recién descubierto. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz suave, llena de un interés genuino. La pregunta era simple, pero contenía un universo de significado. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que ella ya no asumiría, sino que escucharía. La redención había comenzado, no con un gran gesto, sino con una simple pregunta. «Leo», respondió el niño, su voz recuperando la firmeza. La simplicidad de su nombre, un sonido tan común, y a la vez tan extraordinario en ese momento, pareció anclar a Isabel, de nuevo a la realidad. Se quedó arrodillada un segundo más, repitiendo el nombre en su mente, grabándolo como un mantra, como el nombre de su Salvador, y el de su Maestro. Luego, con una lentitud que denotaba un cambio profundo y tectónico en su ser, se puso de pie. Tomó la mano de Mateo, no para guiarlo, sino para buscar su apoyo. Juntos, se acercaron al mostrador de la recepción, no para quejarse ni para exigir, sino para cancelar la cita. La salud de su hijo, se dio cuenta, no dependía de un procedimiento inmediato, sino de la paz que ella como madre pudiera finalmente ofrecerle. El primer paso de su transformación no fue un acto grandioso, sino uno de retirada humilde. Meses después, la sala de espera pediátrica ya no era un campo de batalla social, sino un santuario de colores vivos y risas infantiles. El olor a antiséptico había sido suplantado por el de crayones y papel. En el centro de la habitación, sentada en el suelo sobre una alfombra con dibujos de animales, estaba Isabel. Su traje de diseñador había sido reemplazado por unos vaqueros cómodos y una sencilla camiseta. Su cabello, antes recogido en un peinado severo, caía suelto sobre sus hombros. A su alrededor, un grupo diverso de niños la escuchaba con atención absorta. Ya no era una visitante poderosa que imponía su presencia, sino una parte integral del paisaje, una fuente de calma y maravilla. Su transformación era visible no solo en su apariencia, sino en la serenidad de su postura, en la forma en que su cuerpo ocupaba el espacio con una humildad que nunca antes había conocido. A su lado, Mateo ayudaba a pasar las páginas de un gran libro de cuentos ilustrado. Ya no era el niño pálido y temeroso que se aferraba a un juguete electrónico. Su rostro estaba lleno de color. Sus movimientos eran seguros y sus ojos brillaban con una alegría tranquila.
de vez en cuando, se inclinaba para susurrarle algo al oído a su madre, y ella le respondía con una sonrisa genuina. Una comunicación fluida y cálida que reemplazaba las antiguas directivas tensas. Su relación se había reconstruido sobre una nueva base, una de conexión auténtica en lugar de protección ansiosa. Mateo ya no era un proyecto a proteger, sino un compañero en esta nueva misión. El verdadero regalo que Isabel le había dado no era un juguete nuevo, sino una versión de sí misma capaz de amar sin miedo y sin condiciones. La historia que Isabel leía era sobre un pequeño zorro que se sentía invisible, hasta que descubrió que su mayor poder no era ser visto, sino su habilidad para encontrar flores escondidas que nadie más podía ver. Su voz, antes cortante y autoritaria, era ahora un murmullo suave y melódico que envolvía a los niños transportándolos al mundo del cuento. Entre los niños sentados en círculo, estaba Leo. Ya no llevaba un suéter demasiado grande. Su ropa, aunque sencilla, le quedaba bien, un signo sutil del cuidado que ahora recibía. Escuchaba con la misma concentración serena que había mostrado al doblar el papel, pero ahora sus ojos se encontraban con los de Isabel de vez en cuando, y compartían una sonrisa de complicidad, el recuerdo de una lección aprendida y una amistad forjada en el fuego de una injusticia. En una pequeña estantería en la esquina de la sala de juegos, lejos del alcance de las manos más pequeñas, descansaba una pequeña caja de cristal. Dentro, perfectamente conservado, estaba el pájaro de papel. Ya no era un simple trozo de revista doblado. Se había convertido en una reliquia, un faro. Para los niños, era un objeto de curiosidad. Para el personal del hospital, un recordatorio de un día extraordinario. Pero para Isabel, era su brújula moral, el ancla que la mantenía firme en su nuevo propósito. Cada vez que sus ojos se posaban en él, recordaba el precio de la arrogancia y el poder redentor de un simple acto de bondad. El símbolo de la pobreza se había transformado en el emblema de su riqueza más profunda y verdadera. Cuando la historia terminó, los niños aplaudieron. Isabel cerró el libro y su mirada buscó la de Leo. Él se acercó, y sin decir una palabra, le entregó un nuevo objeto de papel que había estado doblando mientras escuchaba. Una pequeña flor, un eco perfecto del cuento que acababa de contar. Isabel la tomó con una delicadeza reverente, sus dedos rozando los de él. «Gracias», susurró. Y la palabra, esta vez, no estaba cargada de vergüenza, sino de una gratitud pura y luminosa. Mateo se acercó y puso su mano sobre la de Leo, y por un momento, las tres manos. La de la mujer que había aprendido a ver, la de su hijo que había aprendido a confiar, y la del niño que siempre había sabido amar, se unieron sobre la frágil flor de papel. Isabel levantó la vista y observó el círculo de rostros infantiles que la rodeaban, un mosaico de futuros y esperanzas. Entendió que su fundación, sus donaciones y su voluntariado no eran actos de caridad, sino el pago de una deuda, una forma de compartir la inmensa riqueza que un niño con zapatos rotos le había enseñado a reconocer. La sala de espera ya no era un lugar de juicio, sino un jardín donde florecían conexiones inesperadas. La justicia no había llegado a través del castigo, sino de la transformación. Y en el silencio tranquilo que siguió al cuento, rodeada de risas y de la promesa de un nuevo comienzo, Isabel finalmente comprendió la verdad universal y sanadora. La verdadera riqueza no se mide por lo que uno acumula, sino por la capacidad de vaciar las manos para dar.